Silvia, quería decir también que lo lindo es, yo estoy fascinada, estoy en todo, es como que tengo acá todo el plano de lo que me toca cada día, y también lo lindo es nuestra lectura, tu lectura y la lectura de todos nosotros. Claro. Escuchar todo lo que uno se nutre con todos los comentarios es realmente bueno, porque muy es como, vieron que nutriente. sucede que las afinidades selectivas, como decía Goethe, se van dando. Y esta comunidad de lectores que fuimos creando, bueno, ya viene hace rato existiendo, pero en esta era tan difícil, la posibilidad de lo virtual hizo que nos encontremos más y afines, y con apetencias parecidas, preocupaciones parecidas, ¿eh? Y creo que eso hace también a la pertinencia de los comentarios, de justamente las interacciones que estamos produciendo aquí a partir de la lectura de cada uno. Vieron que no son grupos que se interrumpen demasiado, es lo justo como para tener algo en común que es muy valioso. Así que sí, estoy de acuerdo con tu comentario, Graciela. Hola, solo para saludarlas. ¿Cómo Hola, están? María Laura, qué bueno. Buenísimo. Muy contenta también de ver esas caras iguales y bueno, poder empezar con el Quijote. Te cortaste el sonido. Espera que te cortaste el sonido. Que realmente uno elige, entonces el resto del grupo también ha hecho una elección y eso es muy bueno. Así que bueno, muchas gracias y buen inicio. Buenísimo. Bueno, además es algo breve, sí, claro, muy Hilda. breve, y después me callo. Para todo el resto de la gente, especialmente también a vos, Silvia, yo me he reconocido en esta época de pandemia y con muchos quilombos en muchos sentidos personales, pero los momentos de felicidad que me da la lectura, y yo me encontraba sonriéndome cuando leía. Yo digo, estoy sola y me estoy sonriendo cuando leo. Estaba feliz, o sea, aún en las adversidades, en las adversidades uno puede encontrar estos espacios tan hermosos, ¿no? Donde la vida sigue. Bueno, eso por ahora. Me dio mucha alegría, punto. Es que lo que dice Hilda es verdad, sí. perdón. Lo que dice Hilda es verdad, es un momento de, digamos, de calma personal y es un crecimiento en esta época de gran revuelo y de total sorpresa, porque estamos todos con cosas diferentes. Así que bueno, muy bueno y qué suerte compartir. Ale. Aprovecho para saludar a todos, buen día. Coincido con todos los comentarios, es un lugar de placer, de muchísimo placer. Coincido con que es, en mi casa todos a la hora de la lectura cerraban las puertas y creo, y nadie podía interrumpirme, y la verdad que es un espacio que cuido, que disfruto, que agradezco a todo el grupo, el enriquecimiento, y a vos especialmente, y a Ernestina, por supuesto, también por su organización, y a vos especialmente por la generosidad. Siempre digo que sos muy, muy generosa. Bueno, gracias. Lo que me emociona también de lo que dicen y lo que acaba de agregar Alejandra es la manera en que califican el espacio, y eso que no hay espacio. Miren qué increíble. O sea, realmente la ficción la creamos todos nosotros aquí, porque estamos hablando de un espacio que no existe y sin embargo lo hemos construido. Un poco eso es lo que trato de hacer también, y los vuelvo a estimular para que lo hagan, que nos envíen, para quienes se suman este año también en Clásicos No Tan Clásicos, que nos envíen los rincones de lectura, las fotos de los rincones de lectura de cada uno de ustedes, porque con eso estamos armando un álbum interesante, y justamente donde, si bien cada uno está en su lugar, con los rincones de lectura nos vamos dando cuenta en dónde estamos juntos y juntas. A veces yo voy a tirar un juntes, porque la verdad es que tener que decir dos veces una palabra, prefiero que venga el juntes
y van juntas las dos palabras. ¿Mm? Yo quiero decir algo que me sumo hoy a este horario, por lo menos. Qué bueno, Gaby. Sí, la verdad que estoy re contenta. Hacía años que quiero leer el Quijote compartiendo, porque para mí es la manera de leer por lo menos este texto o algunos textos, ¿no? Lo había leído en el secundario mal, en la facultad lo esquivé, ¿viste? Yo hice letras. Entonces después me lo empecé a leer sola y era como, no puedo, o sea, esto lo tengo que compartir y conversar, y bueno, y acá fui, y hace un par de años te escribí, me acuerdo, tenés grupo del Quijote y nunca encajaba, no sé. Y Llegó, así que hace mucho tiempo, ¿no? con este deseo estoy muy contenta. Qué bueno, bueno, vos, Lucía, también andabas buscando el Quijote, ¿no? Sí. Gracias. Qué bueno, buenísimo. Bueno, y acá la tenemos a Elena Kaplan. Elena es nuestra gran artista y que de muchas lecturas... Ay, como colorada. No se nota, acá en el Zoom, viste, la ventanita chiquita, no se nota. Te puedes poner colorada que no pasa nada. Ella ha retratado unos cuantos personajes o autores y autoras que hemos leído, se hizo cargo de unos cuantos rusos. Por ahí atrás, no sé si se ve, o ya no, ya la ubiqué donde están los libros. Antes la tenía atrás a Clarice Lispector, que hizo Elena Kaplan, un retrato precioso de Clarice Lispector, así que ahora nada menos que tenés al Quijote por delante. Pero el Quijote viene muy pintado, ya no sé qué voy a hacer, lo voy a pintar a Cervantes o a Sancho Panza, que no está tan... Pobre Sancho Panza. Mira, también podés hacer, ya que estamos en tiempos feministas, y de paso voy adelantando algo de la obra que vamos a leer, a las mujeres del Quijote. A las mujeres, claro. No se han retratado las mujeres del Quijote. Y cuando digo las mujeres, no estoy hablando de Dulcinea, porque Dulcinea es la intangible, justamente la mujer que no existe, Dulcinea. Claro. Mientras que hay otras mujeres en el Quijote, muy palpables, muy fuertes. Cervantes le otorga una gran fuerza a las mujeres, a los personajes femeninos en el Quijote, salvo la idealización que hace el propio Quijote de Dulcinea. Pero las demás que van a ir conociendo, incluso una de las últimas en aparecer, que es Altisidora, inspiró a Nabokov para su Lolita. O sea que Altisidora es una una jovencita que de armas tomar, ya van a ver de qué se... Bueno, ya al principio con Moritornes, y ni hablar de la bella Marcela, la pastora Marcela, sí. Ya mencioné a tres que son importantísimas: Moritornes, la pastora Marcela y Altisidora. Así que ya tenés tres ahí para... Bueno, está bien, te tomo el desafío, vamos a ver. Genial, buenísimo. Bueno, re contenta de volver, vengo estirando la lectura del Quijote hace años, porque también lo tengo mal leído y qué sé yo, así que, Silvia, ¿qué traducción usamos? Ah, me encanta esa idea de la traducción. Pero está muy bien. Está muy bien. El Quijote, les voy a mostrar la vez que viene, porque lo tiene mi hermana, el Quijote traducido al yiddish. ¡Ay, qué genial! Mirá. De mis padres, por supuesto, de mis viejos. Buenísimo. Así que la próxima vez les muestro las fotos, sí, es impresionante. Lo tiene, me lo afanó mi hermana, pero bueno, le voy a pedir que me mande una foto. Bueno, y ahí veo también caras ya de veteranas, la veo a Nora, María Inés, bueno, una alegría de reencontrarnos por aquí también a Diana. Bueno. Hola Silvia y a todas mis compañeritas de tantos años, me alegro que este grupo esté ampliado y de compartir con Gaby y con Gabriela esta relectura del Quijote. Qué bueno, genial. Va a ser un desafío también para mí, es la primera vez que yo encaro el Quijote en grupo quincenal. Hola, Marines. Perdón, que interrumpí. Les comentaba que para mí también es una experiencia nueva, desde el punto de vista de las frecuencias, la primera vez que lo vamos a leer de manera quincenal. Eso quizás implica, en relación a cómo solemos trabajar aquí en Clásicos No Tan Clásicos, que ustedes vayan un poquito más rápido desde el punto de vista de la lectura en casa. Recuerden, como siempre, para los que se suman a este viaje lector, que aquí no hay tarea para el hogar, que si vinieron no leídos o no leídas,
yo leo aquí y vamos ampliando y desbrozando el texto en el momento en que aparece. Espera que te silencio, María Inés. Recuerden, cuando pueden, ahí silencio, no te preocupes. Cuando abren y cierran, para que no interfieran los ruiditos, nada más. Pero justamente el comentario que hacía Elena, vale tomarlo en relación a la traducción, porque para mí es un alivio siempre que estamos en un grupo con el idioma, con la lengua original. Pero en el caso de Cervantes, la lengua original de verdad. No, la idea es no trabajar con ninguna adaptación, reducción, y se van a dar cuenta que en las primeras páginas les puede resultar extraña o anacrónica la lengua, como si fuera una lengua arqueológica de vestigios, y enseguida, a las poquísimas páginas, uno ya se olvidó de la extrañeza de la lengua. Casi lo pueden tomar como una experiencia posmoderna de lectura. Es decir, lo mismo que sugería Mujica Lainez cuando recomendó la lectura de Eisejuás de Sara Gallardo, que decía, prepárense para una experiencia de lengua un poco extraña. Y es cierto que uno empieza a leer Eisejuás, que es una novela de, si no me equivoco, 1971, y no entiende bien cuál es esta sonoridad, esta gramática, casi la corteza de la lengua, y enseguida a las 20 páginas ya entró en la lengua de Eisejuás. Bueno, podemos hacer un juego como tomando en cuenta, que ya lo vamos a trabajar en algún momento de nuestra prolongada lectura, la teoría que se esboza en el cuento de Borges. En el cuento de Borges, muy importante, que en algún momento, como les digo, vamos a traer para cotejar, que se titula Pierre Menard, autor del Quijote, un cuento muy importante de Borges, por varios motivos. Es un cuento importantísimo de Borges. También por cuestiones biográficas de Borges. Pierre Menard, autor del Quijote, justamente lo que da cuenta ese relato es de la importancia, no solo de la traducción, porque es un cuento que se usa también para hablar de la traducción, sino de la lectura. Es casi una teoría de la lectura, porque un texto, y tiene un chiste buenísimo ese cuento, tiene un chiste adentro. Borges se dio el gusto de hacer un chiste literario muy importante, porque en un momento dado, empiezo por esta puerta, después ya nos vamos a ir adentrando en Cervantes, en un momento dado, en el cuento de Borges, aparece un fragmento, que después lo vamos a ubicar en nuestra lectura, porque es un fragmento muy importante que está al principio del Quijote. Aparece en el cuento de Borges un fragmento del Quijote, tal cual está en la novela de Cervantes, y abajo de ese fragmento del Quijote, en el cuento de Borges, hay un fragmento del Quijote de Pierre Menard. Esto ya corre por cuenta de la ficción de Borges. Pierre Menard es un autor inventado de Borges que pretende escribir el Quijote en las primeras décadas del siglo XX. Con ese personaje nos encontramos cuando leemos el cuento de Borges. Alguien que es un filólogo, un traductor, es un personaje muy borgiano, pero que su íntimo desafío, su íntima realización es poder escribir el Quijote, pero no transcribir el Quijote, sino que el Quijote aparezca nuevo en su pluma en el siglo XX. Y entonces por eso Borges juega y vemos el texto de Cervantes y abajo el texto de Pierre Menard. Cuando uno lee por primera vez, supongo que muchos de ustedes lo han leído, algunos no lo han leído, exactamente, había una ficha, como dice Nora, había una ficha de Pierre Menard en la Facultad de Filosofía y Letras, y era un poco, no se sabía si Borges la puso para hacer creer justamente que Pierre Menard era el autor del Quijote.
En el cuento de Borges, después de que aparecen esas dos citas, la de Cervantes y la de Pierre Menard, uno, como lector, lo primero que hace es jugar a las 7 diferencias. Yo me acuerdo de ese jueguito, no sé, quizás en algunos eran más o menos diferencias, pero mi recuerdo era que eran 7 diferencias cuando uno veía 2 dibujos. Busca las diferencias entre los dos textos, porque si uno está escrito por Cervantes y el otro está escrito por Pierre Menard, aunque Pierre Menard no exista, es un personaje escritor, debe haber alguna diferencia. Pues no hay ninguna. Es el mismo texto. Pero una vez, que nos dimos cuenta que es la misma cita con las mismas palabras, el cuento continúa diciendo, por supuesto, el texto de Pierre Menard es muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor en lo mismo? La lectura. Lo que cambia el texto es la lectura. Por eso nosotros aquí estamos leyendo los clásicos, porque con la lectura modificamos el texto. Entonces, nuestra lectura también será nueva. Imagínense, en pandemia, en este siglo que nos toca vivir, en el 2021 como año también mítico para todos los que somos contemporáneos, veremos de qué se trata la lectura del Quijote. Insisto en la lengua original. Yo voy a estar con... la novela tiene muchas tapas diferentes, pero es, digamos, la Real Academia. Supongo, yo he visto otras tapas por ahí, ahí está, esa es bastante común, pero es la misma. Mientras no sea una adaptación de la lengua, vale cualquiera, eso es lo genial. Aquí no necesitamos cotejar traductores, lo único que tiene que ser es el español original. Recuerden que el propio Freud aprendió español para leer el Quijote, no solamente para leer el Quijote. Freud aprendió español para leer el Quijote, miren qué interesante, y leyó el Quijote aprendiendo español. Y esto lo hizo de muy jovencito. Eso es lo increíble en Freud. Lo contextualizo. Él tenía un amigo, Silverstein, si no me equivoco, un amigo de adolescente, estoy hablando de los 13 años de Freud. Existe la correspondencia entre Silverstein y Freud, ¿no? En uno de los tomos de la obra completa, donde están las correspondencias de Freud, está la correspondencia de Freud con Silverstein. Ellos escribieron 70 cartas, jóvenes amigos amantes del Quijote y de la lengua española, pero de la lengua española por el Quijote, pero no solo por el Quijote, por Cervantes. Aquí sí podemos empezar a pensar también en el autor. Se van a volver locos con la palabra autor cuando empecemos la lectura, porque lo primero que hace Cervantes es renovar el lugar del autor y justamente por eso se lo considera la primera novela moderna. El Quijote es la primera novela moderna de la historia. ¿Por qué es la primera novela moderna? O sea, ¿en qué? Porque en realidad cuando uno habla de modernidad en la literatura, habitualmente se ubica a comienzos del siglo XX, con Joyce, Virginia Woolf y todo lo que tiene que ver con la modernidad del principio del siglo XX. Pero la primera novela moderna significa que es la primera toma de conciencia de la escritura misma. Es una reflexión constante a través de la ficción sobre el escribir, quién es el autor, qué es un personaje, quién es el lector, qué implica la lectura. Todas esas preguntas están en el Quijote. Por supuesto, entre peripecia y peripecia. Ahora, volviendo a Freud, para que
terminar con esa idea, su amistad con Silverstein llegó a tal punto en relación a tener al Quijote y a Cervantes como tercer amigo, entre los dos, que eligieron para escribirse, ponerse los nombres de los perros de una de las novelas ejemplares de Cervantes que se llama El coloquio de los perros. Ahora después les voy a contar cuando empecemos a compartir la pizarra cuáles son las novelas ejemplares de Cervantes y qué quiso decir con ejemplares. Las novelas ejemplares de Cervantes se encuentran en los kioscos de los subtes. Yo tengo incluso esta edición que también la compré por ahí, de las novelas ejemplares que son excelentes, sobre todo dos de ellas. El coloquio de los perros es una de las más importantes, si no la más importante, y Freud se llama, los perros son dos perros que hablan sobre la vida, es como casi un anticipo de Beckett. Y están allí instalados Berganza y Cipión. Uno se llama Berganza y el otro se llama Cipión. Freud eligió llamarse Cipión y Silverstein era Berganza. Y se escribían las cartas, uno con el nombre de Cipión, que era Freud, y el otro con el nombre de Berganza, que era Silverstein. Pero estamos hablando de muchachos de 13, 14, 15, 16 años. En cierto sentido, extremando la personalidad de estos perros personajes que inventó Cervantes, podríamos decir que Cipión corresponde a un Fama de Cortázar y Berganza a un Cronopio. Es decir, Cipión es el perro pensador, con ciertas ínfulas, y Berganza es el perro más de la calle, un poquito más salvaje y juguetón. Silverstein era el salvaje y juguetón y Freud era el pensante. Digo como anécdota, claro, Gogol también tiene, como dicen Nora, un diálogo de perros, justamente en Diario de un loco. En el cuento de Gogol, gran escritor ruso cervantino, no hay escritor ruso del siglo de oro de la literatura rusa que corresponde al XIX que no sea cervantino. Pero en el cuento de Gogol, Diario de un loco, es maravilloso el momento en que comienzan a hablar los dos perros, una perra, ahí hay una hembra que también hace lo suyo. Ahora, cuando Nora nos trae a Gogol, vale decirlo, la mejor película que se hizo de Don Quijote es rusa. Ah, cierto, Rosa, hay un perro que escribe, cierto que en el de Gogol escriben los perros. Y la mejor película que, hay muchas películas del Quijote, están las que trató, hay algunas increíbles que intentó realizar uno de los integrantes, Terry Gilliam, pero la que llegó a tener una forma acabada y muy quijotesca es Quixot, como se dice, o como se la suele llamar, que es la versión rusa donde encontraron evidentemente un actor para el Quijote impresionante. Si la quieren, la tenemos porque en algunos grupos la hemos visto, incluso la hemos visto y hemos hecho, me acuerdo, festines culinarios de la época. Ya volveremos a encontrar lo tangible de las novelas por aquí. Bien, le digo a Ernestina que se las envíe. Y es importante mencionar esta película porque justamente ahí nos damos cuenta que El Quijote es una novela de la nada. ¿En qué sentido? Ocurre en La Mancha, pero ese espacio, incluso no sé si ustedes visitaron, hasta se puede hacer todo el recorrido, es un espacio que podría ser La Pampa y que es también las estepas rusas. Por eso El Quijote en Rusia es
igualito que el Quijote en la Mancha. Y Cervantes se propuso escribir una historia justamente donde no hubiera nada, porque fue su manera de crear vida a través de la ficción. Los momentos más intensos, más incluso sentimentales, reflexivos, divertidos, son cuando Sancho y Quijote todavía no llegaron a ningún lado y acaban de salir de alguna parte. Están en una especie de intermedio donde no pasa nada y ahí se produce el gran relato de lo humano. Guimaraes, como cita Alicia, Guimaraes con el sertán, sí, el sertán también tiene esa particularidad. Sin que sea lo mismo, pero por eso digo, el Quijote está muy entronizado en las lecturas, en los escritores, y se actualiza en el paisaje de cada época. César Aira, cuando escribe La Liebre, y se va y pone a estos personajes de a caballo en la Patagonia, paródicos, a dialogar a filosofar. Bueno, volviendo entonces. Silvia, discúlpame, sí. Para no interrumpirte después, ¿la película rusa cómo se llama? Bueno, se llama El Quijote. Lo que pasa es que simplemente la transcriben con K. Quijot. Parece un Quijote erótico, pero no es hot. Silvia, una pregunta, sí. si me permitís. Sí, Víctor. Cuando calificás a los escritores rusos de cervantinos, ¿qué quieres decir? Buena pregunta, porque ellos mismos lo responden. Incluso recuerdo cuando hablé en una feria del libro con un gran crítico, que ahora me olvidé el nombre, crítico actual, ruso, uno de los más conocedores en general de la literatura, pero decía que el siglo de oro de la literatura rusa tiene como texto fundacional el Quijote, porque los escritores rusos de algún modo se montan sobre el ideal que plantea el personaje de Cervantes a lo largo de su peripecia, y el fracaso del ideal también, por supuesto, pero entre el paisaje y el corazón de este personaje, los rusos sienten y la lengua. Lo que hace con la lengua. Los rusos, el Quijote en ruso fue así como por aquí Elena lo tiene en yiddish, para los rusos hasta casi que algunos pensaban que era un autor ruso, desde el punto de vista de la afinidad que tenía con el pueblo ruso, este personaje. Hay un texto precioso que yo lo recomendé el año pasado cuando leímos Los rusos con uno de los grupos. Recuerden, para los que se suman a clásicos, que cuando yo digo cuando leímos el año pasado, no significa que no lo leeremos, porque como este es un tren de lectura que va pasando por distintas estaciones, los vagones les toca en su momento las distintas estaciones que todavía no leyeron, así que los que no leyeron los rusos vendrán nuevamente los rusos. Pero Turgeniev, que es el escritor ruso del siglo de oro más europeo, ayer que empezamos a leer Flaubert, justamente era muy amigo de Flaubert, Turgeniev, tiene un librito que yo recomiendo muchísimo, chiquitito, y se encuentra en las librerías. Es un libro amarillito, pequeño, donde Turgeniev compara Hamlet con el Quijote. ¿Qué significa el personaje de Hamlet para la humanidad? ¿Y qué significa el personaje del Quijote para la humanidad? Hamlet, más ubicado en un proceso melancólico, y el Quijote en una suerte de empuje y al mismo tiempo choque. El libro de Turgeniev, si no me equivoco, a ver si lo tengo por acá, no,
lo tengo con los rusos, se llama Hamlet y el Quijote. Es un ensayito, es un pequeño ensayo, que obviamente debe estar dentro de un gran libro de Turgenev de lecturas, porque también están los libros de lecturas de Turgenev, pero hay una edición sencilla y bonita que tiene este ensayo en particular, que nos viene muy bien para la lectura del Quijote también. En algún momento lo traeré y les marco algunas líneas. También al principio mencionamos una palabra importante en relación a nuestros encuentros particulares aquí como comunidad de lectores, que es la libertad. La libertad que sentimos al respirar las palabras de esta manera, y la libertad es la gran palabra del Quijote. Piensen que una frase de Cervantes, que está, si no me equivoco, en el prólogo, en uno de los prólogos de las novelas ejemplares, una frase de Cervantes es: ¿quién le puede poner riendas al deseo? Tiempos de a caballo, como estaban ellos, todo, es más inmediata la metáfora. ¿Quién le puede poner riendas al deseo? Como si fuera imposible hacerlo e inútil. ¿Sí, Ale? Yo pensaba como el deseo como algo descarrilado. También se puede jugar con eso. Pero más que nada en relación a la libertad. Es en relación a la libertad, y por eso él se tuvo que cuidar mucho para que no se dieran cuenta de su libertad. Realmente pasó el Quijote a la censura, no, todavía muchos estudiosos se preguntan cómo hizo Cervantes, qué malabares hizo Cervantes para que el Quijote pasase. Porque van a ver que hay momentos del discurrir que son de una actualidad que no corresponde a, digamos, la moral del siglo XVII y del siglo XVI. Pero justamente por eso Don Quijote parece loco, porque con el permiso de la locura se puede escribir cualquier cosa, se puede querer cualquier cosa, porque está loco. Por otra parte, cuando, ¡ay, qué bueno! Ahí Sol Echegoyen pasó el link de la película. De 1957, no me acordaba de qué fecha era. 1957. Excelente película. Lo busqué ahora, del año pasado. Ah, perfecto. Pero no se las recomiendo, digamos, quizás háganla esperar, porque delata mucho de la historia. Y me parece que es una excelente película para ver después de leer la novela, porque la novela va produciendo una suerte de amistad casi, no solo con los personajes, sino con la lengua misma, y entonces la película es como si nos permitiera reencontrarnos con los personajes que inevitablemente uno no los pierde, pero los abandona en cierto sentido cuando termina un libro. Nuestro gran Cervantino, ahora ya que digo que los personajes uno los abandona cuando termina un libro, habría que preguntarse, ¿quién abandona a quién? ¿No? Si el lector abandona a los personajes o los personajes abandonan al lector. No los pierde, porque justamente estamos hechos de lo que vamos leyendo, así que no lo perdemos. Pero quien elabora esta idea es nuestro Cervantes, por decirlo como lo llamaba su hija, o nuestro Quijote, que es Macedonio Fernández. La hija de Macedonio lo llamaba el padre Don Quijote. Y justamente algunos piensan
me incluyo en esta idea, que el Museo de la Novela de la Eterna, la gran novela inabordable de Macedonio Fernández, que por supuesto abordamos en Clásicos no tan clásicos, es el Quijote del siglo XXIII. Bueno, ahí pone María Inés algo interesante, que es la relación de la libertad y la prisión. Porque Cervantes comprende lo que significa el encierro, el cautiverio. Más allá de que ahora cuando ingresemos en la biografía de Cervantes, a veces hay una confusión entre el cautiverio y la prisión. Fueron dos instancias diferentes en la vida de Cervantes. Y él no escribió el Quijote, ni siquiera lo pensó en cautiverio, sino que fue una idea estando en prisión. Y en prisión medio merecida, porque se hacía cargo, bueno, ahora lo vamos a ver, pero por cuestiones impositivas de fraude y evasión, porque él estaba a cargo de recaudar los impuestos en ese momento de su vida, y hizo una pequeña jugarreta, y estuvo un tiempo en prisión, pero miren qué interesante lo que significa a veces la prisión. Gramsci lamentablemente también la padeció, pero los cuadernos los tenemos, y con Cervantes el Quijote lo tenemos porque surge de algún modo del afán de libertad en prisión, como dijo María Inés. No es cualquier libertad, es la libertad del que no la tiene. No es lo mismo que el ideal de la libertad. Es la libertad del que no la tiene y la inventa. Bueno, ahora sí, mirá, 3000 páginas escribió Gramsci, mirá, no sabía que tanto eran sus cuadernos. Bueno, quien también escribió en prisión sus primeros cuentos, no sus primeros cuentos, pero cuentos excepcionales, del que trabajamos hace poquito uno en cine y literatura, es Di Benedetto. Di Benedetto, Antonio Di Benedetto, el autor de Sama, encerrado. Sama no lo hizo en prisión, pero sí escribió todos los cuentos del libro Absurdos. Fíjense que el título también es importante. Un libro de cuentos que se llame Absurdos, escrito clandestinamente en prisión, porque estaba prohibido escribir en prisión, es una forma de decir, ¿no? Cuando se lo llevaron y torturaron durante la dictadura militar en la Argentina. Vamos entonces a De Profundis de Oscar Wilde, gran novela. Ay, Emma, que estás por ahí, no te había visto, qué bueno. Hoy hago lo tuyo, no te preocupes. Ya que estoy, te cuento. Entonces, esperen que voy a compartir la pantalla, así nos encontramos. Me avisan cuando aparece. ¿La ven por ahí ya? Voy a subir. Sí. Bueno, fantástico. Entonces, les puse Cervantes porque así se escribía. Acá no lo tengo en este, pero hay algunos que dice Cervantes con B larga, como se escribió en un principio. Bueno, aquí tienen las fechas habituales. 1547 es cuando nace, 1616 muere. Piensen que el Quijote aparece el primer Quijote y el segundo Quijote. Nosotros tenemos aquí un libro completo, pero que en realidad reúne los dos Quijotes, y se los llama los dos Quijotes. Cuando leímos con muchos de ustedes Alicia en el País de las Maravillas y Detrás del Espejo, lo que Alicia encontró allí, yo solía equiparar las dos Alicias a los dos Quijotes, teniendo en cuenta que Lewis Carroll también era un gran admirador del Quijote.
¿Qué significa cuando hay dos Alicias o dos Quijotes? Primero, que el tiempo entre los dos es fundamental. Es un tiempo que resignifica la obra. No es como muchas veces las sagas 1, 2, 3. En este caso, tanto en Carroll con Alicia como en el Quijote de Cervantes, es muy importante lo que pasa entre las dos. Cuando leíamos Alicia, es fundamental lo que pasa entre la primera Alicia y la segunda Alicia. Nada menos que al autor, a Lewis Carroll, en el medio le prohíben ver a la niña real que inspiró su novela. O sea que la segunda parte viene de una prohibición. ¿De dónde viene la segunda parte del Quijote? La primera aparece en 1605. En 1605, con total libertad, la libertad que él supo manejar. Tiene éxito inmediato. Esta es otra novedad para una novela tan importante, y ocurrió lo mismo con Alicia en el País de las Maravillas. La repercusión fue inmediata. En el verano, por ejemplo, leímos muy apurados, así que lo voy a hacer nuevamente en la segunda mitad del año porque me quedé con ganas de hacerlo más lentamente. Leímos Moby Dick, una obra bellísima de Melville, pero que no tuvo reconocimiento en absoluto en su época. Al contrario, ni siquiera fue leída. Recién a principios del siglo pasado, el siglo XX, comenzó a ser una novela importantísima y a entendérsela. Mientras que Alicia en el País de las Maravillas se leyó y fue un éxito inmediato. Y el Quijote de 1605 lo mismo. ¿Por qué será? Uno se pregunta también, ¿no? En cierto sentido, los dos libros recaudan mucho de la lengua. No solamente es el ímpetu de una gran novela, sino que cuando digo recaudan, en el caso de Lewis Carroll, toma refranes, canciones infantiles, leyendas, y va a disolver o recrear esos relatos orales que vienen dándose en la infancia y en las sucesivas generaciones, lo va a convertir en esta novela que es Alicia. Cervantes también va a traer vestigios de la lengua, porque incluso la lengua cervantina, esto lo dice muy bien Federico Janmer, después lo voy a mencionar a Federico en relación a su propio libro sobre el Quijote. Federico Janmer, realizando un estudio de la lengua de Cervantes en el Quijote, ubica muchos anacronismos que nosotros no vamos a poder reconocer, porque para nosotros casi todo el Quijote nos puede resultar anacrónico desde el punto de vista de la lengua. Pero quiero que sepan que para la propia contemporaneidad del 1605 ya estaba plagado de anacronismos. Como si el anacronismo fuera, de algún modo, la posibilidad de la lengua de recordarse. Vieron que uno dice, incluso hoy los jóvenes, el otro día mi hija, no sé, me dijo una palabra de mi abuela. Y pensé, está volviendo esa palabra. ¿Qué significa que vuelva una palabra? ¿Qué trae la palabra que vuelve? Es una palabra que trae historia, porque fue una palabra dicha que vuelve a decirse en otro momento. No es una palabra del presente. Y entonces Cervantes trabajó muchísimo con palabras que traían historia. Y yo creo que eso también forma parte del éxito inmediato. Ahora, ¿qué le pasó a Cervantes entre el primer Quijote y el segundo Quijote? El segundo Quijote es de 1615, o sea, 10 años después.
le pasa nada menos que un apócrifo. ¿Qué quiero decir con esto? El éxito del primer Quijote hace que en 1614 aparezca un Quijote falso, de un tal Avellaneda. De un tal Avellaneda. Cuando digo un tal Avellaneda es porque no se termina de determinar, digamos, no se termina de definir quién fue Avellaneda. ¿Quién era este nombre Avellaneda? Algunos lo ubican a Lope de Vega, que era un poco el rival de Cervantes. Piensen que en esa época Lope de Vega y Cervantes eran los grandes referentes, más allá de que se está culminando el siglo de oro y que está plagado de poetas importantísimos, pero había mucha pica entre Cervantes y Lope de Vega porque cada uno de ellos quería ser y hacer lo que era el otro, y hacía el otro. Lope de Vega, que finalmente fue muy reconocido como dramaturgo, quería ser reconocido como novelista. Y Cervantes quería que también fuese reconocida su obra más teatral. Y había pica entre ellos, pero no necesariamente es de Lope de Vega. Hay muchas teorías acerca de quién escribió este segundo Quijote. Pero lo importante de la escritura y de la aparición de este segundo Quijote es lo que produjo en Cervantes. Así como en Lewis Carroll la prohibición lo llevó a escribir Detrás del espejo y lo que Elisa encontró allí de manera más oscura y más compleja, también el segundo Quijote es más oscuro y más complejo, porque le responde al apócrifo. Pero lo genial de Cervantes, que en vez de hacer como quizás hoy en día un escritor apelaría al plagio y a la denuncia por plagio y toda una serie de complicaciones legales para ver quién es el autor y cómo me legitimo, Cervantes hizo algo fabuloso. En vez de denunciarlo por fuera, creó una novela para destruirlo. O sea, creó una novela para destruir a la novela que se homologó al Quijote original. Entonces vamos a encontrarnos muchas veces con ese apócrifo dentro de la novela de Cervantes, no fuera. El duelo fue en la ficción. Vean qué interesante cómo trajo Cervantes de la realidad la novela del Quijote que no era suya para crear la propia que deslegitime la apócrifa. Toda esa vuelta. Volviendo por aquí. Aquí les puse algunos datos biográficos. El padre era cirujano practicante, deudor, cometió fraude, es decir, que ya hay un antecedente en la familia de fraude, que después lo realizará a pequeña escala el propio Cervantes. De los 6 hermanos, con quien más relación tiene es con Rodrigo, incluso van a compartir juntos el cautiverio en Argelino. Será profesor de gramática y todo lo que significa la influencia del mundo renacentista italiano, a través de las ciudades, digamos. Perdón, Silvia, ¿por qué hiciste una diferencia entre prisión y cautiverio? Porque él estuvo en cautiverio, ahora lo vamos a ver, primero, y luego en prisión. Si bien podemos decir que el cautiverio es una forma de prisión, no está nombrado de la misma manera, porque uno tiene que ver con la guerra y con las naciones, con los imperios, y el otro con el individuo, lo personal. Entonces, en la famosa batalla de Lepanto, vieron que en esa época, bueno, muchos iban a batallar, se subían a los barcos, formaban parte del ejército.
el ejército no era algo habitual para los hombres, no es que solamente había que ser soldado para formar parte de una legión. Hay un capítulo que vamos a llegar, pero todavía falta, que es muy importante en esta novela y que tiene también una actualidad, que se llama El discurso de las armas y las letras. ¿Cómo era que teníamos nosotros? La espada, la pluma y la palabra, ¿no? Bueno, algo así, pero cervantino y del 1605, perdón. En la batalla de Lepanto, que es el Imperio Otomano contra la coalición católica, se llamaba la Liga Santa, allí va a perder la movilidad en la mano izquierda. No pierde la mano, digo porque como se lo llamaba el manco de Lepanto, no pierde la mano, tiene más dificultad para el movimiento. Después va a viajar muchísimo, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, España, y cuando está en la Galera del Sol, justamente se los llevan presos con Rodrigo en cautiverio en Argel. Ahí él va a tomar contacto. Sí, es muy importante toda su experiencia en cautiverio porque él toma contacto con los moros. Con los moros en relación no solo al pillaje, sino también a ciertas actitudes de camaradería. Él va a encontrar actitudes de camaradería en cautiverio, a la sonoridad de otra lengua. Tal es así que el Quijote, aunque no lo crean, dentro del Quijote, ya empiezo, después van a ver que es una cebolla permanente, vamos a estar a cada rato diciendo, pero ¿en qué capa estamos? El Quijote original, y cuando digo original, es el inventado no por Cervantes, sino por la ficción, está escrito en árabe. Suena extraño lo que estoy diciendo, pero ya lo van a entender. Está escrito en árabe. Y el personaje del autor, que se va a llamar, yo ya voy anticipando para que se empiece a asentar toda esta estructura enorme. El personaje del autor, que será nuestro compañero, porque será quien por momentos nos interpele, se va a llamar a sí mismo. Se va a llamar a sí mismo segundo autor. El personaje del autor se va a llamar a sí mismo segundo autor. ¿Por qué? Porque el segundo autor necesitó encontrar al primero para escribir esta novela. Y el primero era árabe. Todo esto es ficción lo que estoy diciendo, ¿eh? Todo lo que digo es ficción, creada por Cervantes. Ahí sí, ya nos vamos a Cervantes. Cuando digo autor, nunca estoy diciendo Cervantes. Para decir Cervantes, voy a decir Cervantes, para que no se confundan. Porque es muy importante el personaje del autor en esta novela. Los personajes del autor. En definitiva, ya lo anticipo, aunque nos vamos a encontrar pronto con esta bifurcación de la autoría, pero para que lo comprendan bien, vamos a decirlo, son tres. Uno es el autor árabe. Que, a ver, esperen que recuerdo en qué capítulo lo encontramos, para que vean que es muy pronto que lo vamos a encontrar. Sí, aquí nomás lo vamos a encontrar. Pero para saber bien en qué capítulo. No en el segundo Quijote, sino en lo que se llama segunda parte, que es el capítulo 9, muy pronto. O sea, más o menos aquí, dentro de 50 páginas. Vamos a encontrar esta gran bifurcación y es el capítulo más importante, el capítulo 9,
para entender por qué esta es una novela moderna. Entonces, el primer autor, el llamado primer autor, se llama Side Hamete Benengeli. Side Hamete Benengeli. Esto lo vamos a volver a decir, no se preocupen, incluso en la pizarra próxima les voy a mandar todo el esquema de la autoría. El segundo autor es el que se llama segundo autor, que es el que de algún modo dialoga con nosotros. Y hay un tercero que en realidad es intermedio, porque si la novela está escrita en árabe, ¿cómo la puede escribir nuestro segundo autor si no sabe árabe? Se va a servir de un joven moro, que se la va a ir traduciendo. Lo digo más claramente, aunque después lo reencontremos en el capítulo 9, y para que se entienda quizás el juego con algo más contemporáneo. Nosotros empezamos a leer el Quijote, pero no sabemos que muy prontamente el que lo está escribiendo, esperen que voy a volver a que nos encontremos todos juntos, así también los veo a ustedes. Ustedes también se dejan de ver a todos cuando yo pongo la pizarra, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces me gusta volver. Cuando nosotros empezamos a leer el Quijote, además de que empezar a leer el Quijote implica pasar por un montón de prólogos y dedicatorias, y este es el juego que va a hacer Macedonio Fernández con sus 35 prólogos a la novela que realiza, va a tomar del Quijote esta manera de empezar tan particular que tiene el Quijote a través de prólogos y dedicatorias ficticias, muchas de ellas. Empieza la historia de Alonso Quijano, del Quijote, que ya vamos a conocer, y de golpe el autor se queda sin historia. A los pocos capítulos se queda sin historia. ¿Qué representa esto para la literatura y para los escritores? No saber cómo seguir. Empezar a escribir y no saber cómo seguir. En cierto sentido, es como tampoco saber cómo seguir viviendo. Entonces, cuando termina ese capítulo donde el autor no sabe cómo seguir escribiendo el Quijote, al siguiente decide ir a pasear. Y entonces va, como si dijésemos aquí, a Parque Centenario, ¿no? O a la feria de Plaza Italia de libros usados. Y entonces está revisando libros, eligiendo libros, y escucha a alguien que dice la palabra Dulcinea del Toboso. Dice, ¿cómo alguien está diciendo Dulcinea del Toboso? Eso significa que el Quijote está en este puestito, por decirlo de algún modo. Se llamaban cartapacios, no libros usados, el cartapacio. Y efectivamente ve que hay un Quijote en el puestito. Ahí ya ahí la novela enloquece. Yo no sé cómo en la época tomaron el dispositivo así, sin ningún tipo de problema. Hoy en día, y hace tiempo ya, podemos disfrutar de esta estructura tan particular. En su época, evidentemente, pasaron por encima y siguieron leyendo las aventuras de Don Quijote. Porque es como si uno está escribiendo una novela, no sabe cómo seguir escribiendo la novela que quiere escribir, va a distraerse a un puestito de Parque Centenario y encuentra la novela que está escribiendo en Parque Centenario. Entonces, ¿qué hace el segundo autor? La ve y se da cuenta que es Don Quijote, pero en árabe. Es decir, no puede leer la novela que él quiere escribir. No puede leer la novela que él quiere seguir escribiendo. Pasa un joven moro y le pregunta qué dice en estas páginas. Reconoce su propio texto. Reconoce su propio texto. Está bueno lo que dice María Laura, como la memoria del futuro de Alicia. Es cierto, hay algo de eso. Y lo que va a hacer a partir del capítulo 9, nosotros después nos olvidamos, aunque a veces nos lo recuerda,
De vez en cuando nos lo recuerda, pero no demasiado para que no perdamos el entusiasmo en las aventuras mismas, porque no deja de ser una novela de aventuras y por eso fue exitosa, porque era muy entretenida para la época. Va a contratar al joven Moro para que le traduzca el Quijote y así él va a poder seguir escribiéndolo. Por lo tanto, Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, es solamente jugar con esto que ya está en la estructura que inventó Cervantes. No inventó Borges una estructura, sino que simplemente hizo ficción con la estructura de Cervantes, narrativa de Cervantes. Esa fue la genialidad de Borges. Por lo tanto, nosotros, lectores, en el contrato de lectura a partir del capítulo 9, estamos leyendo una traducción. Tal es así que en un momento dado, ya es como el colmo de las libertades narrativas, más adelante en la historia, pero para que se entienda hasta dónde va a ir llegando Cervantes, el Moro no habla nunca porque es el traductor. Vieron que el traductor no existe. Es decir, en la obra, el traductor es un mediador, pero no es que nosotros, salvo cuando aparece nota del traductor, tenemos la presencia del traductor, pero en general el traductor no tiene presencia. Es un cuerpo que se presta al tránsito de una lengua, pero no tiene aparición. Entonces, una o dos veces va a aparecer el traductor, el joven Moro, porque además es un joven Moro, quién sabe cómo traduce, que le dice al autor, al segundo autor, al español, le dice, esto que estoy leyendo de Cide Hamete Benengeli no me lo creo. O sea que el propio traductor cuestiona al original y se lo transmite al segundo autor. Por eso les digo, la tramoya narrativa es muy interesante también. Bueno, volvemos ahora a nuestra pizarra. Una pregunta, Silvia, Sí. ¿puedo? Claro, Dos claro. preguntas. Sí. Es como que el Moro se cuestiona a él mismo en la ficción, a él mismo como personaje de la ficción, no sé si entendí bien. Pero No, bueno, por ahí cuando lo veamos. Sí, el Moro como traductor ad hoc, o traductor espontáneo, Sí. porque no es un traductor, lo contrató el segundo autor para poner en español esta lengua árabe. No, simplemente es como si un traductor, para pasarlo a lo actual, estuviese traduciendo una obra y le dice al editor, pongamos al editor, esto no es muy verosímil. Claro, pero eso aparece en el texto mismo. Sí. Claro. Sí. ¿Y vos decís que el segundo autor no es Cervantes? Segundo autor, Cervantes, siempre el autor... Bueno, es Cervantes. Siempre el autor está por fuera de la novela. Es decir, el autor real. Sí, claro. Pero Cervantes está afuera. Tal es así que, por ejemplo, en el Aleph de Borges. En el Aleph de Borges hay un personaje que se llama Borges. Sí, claro. ¿No? Está Carlos Argentino Daneri y Borges. Pero el Borges del Aleph no es el señor Borges que escribió el cuento. Desde el momento en que entra el cuento, ya es personaje. Por eso, como adentro de la novela del Quijote vamos a leer el segundo autor, el autor, ahí ya es personaje. Claro, de acuerdo. Si estuviese afuera de la novela, por ejemplo, en una introducción, o que también puede ser ficticia, ¿no? Pero ahí ya sí, si es una cuestión de un ensayo introductorio, es otra cosa, pero si está dentro de la novela es personaje. Perfecto. Por eso, para no confundirnos, yo si hablo de la persona voy a decir Cervantes. Claro. Me puedo equivocar, ¿no? Pero, Silvia. Sí, Marinés. En realidad introduce la figura del lector con el Moro. Cuando dice no me lo creo, está
trayendo al lector. Absolutamente. ¿No? Sí, sí, sí. Claro. Y el lector como traductor. Claro. No deja de ser interesante también. Sí. ¿Qué traduce el lector? Es una pregunta que puede hacerse. Bueno, voy a compartir, pero si tienen comentarios, por supuesto, los vamos sumando, porque es una novela que hoy vamos a hacer una presentación y le vamos a ir disfrutando también. Bueno, tiene el cargo de recaudador para proveer de trigo a la Armada Invencible de Felipe II y por fraude va a prisión. Ahí es donde va a pergeñar la idea del Quijote. Piensen que él está en la culminación del siglo de oro de la literatura española, que es un siglo importantísimo. Ahí les puse algunos de los nombres que son referencia: Tirso de Molina, Lope de Vega, Quevedo, Fray Luis de León, Góngora, Gracián, Sor Juana, García, perdón. Y luego, fundamental en este texto, que son las novelas de caballerías. Ahí ya entramos en otro tema importantísimo. Cuando hablamos de novelas de caballerías, estamos hablando del ciclo artúrico, de la Edad Media, las leyendas celtas, los caballeros de la mesa redonda, Arturo como gran personaje, el Santo Grial, Merlín, que está muy presente también aquí, el mago consejero. Y para no hablar de tantas novelas de caballerías, que de todas maneras lo vamos a encontrar en el capítulo de la quema de los libros, voy a elegir la más importante, que es Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es el interlocutor permanente del Quijote. Es el interlocutor permanente del Quijote, que es justamente una novela de caballería de Rodríguez de Montalvo de 1504, donde tenemos a Amadís, este héroe caballeresco. La obra de Cervantes comienza con la Galatea. Piensen además que Cervantes está en un momento donde hay muchos géneros dando vueltas. Uno de ellos es el pastoril, muy visitado. Y cuando digo que hay muchos géneros dando vueltas, va a ser interesante de qué manera. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si se puede cerrar, yo con la pizarra no los veo a todos como para ayudar y cerrar desde aquí, pero salvo que alguien quiera decir algo, ¿eh? Ahí ya yo escucho. Entonces, van a ver que dentro del Quijote, y es donde vamos a producir los saltos quizás más importantes de lectura, quiero decir que vamos a saltear algunos momentos, dentro del Quijote hay novelas insertadas. Dentro del Quijote hay novelas cortas insertadas. El curioso impertinente, por ejemplo, es una de ellas. Hay varias. Algunas las vamos a ir leyendo salteada, otras directamente les cuento el cuentito y seguimos con nuestros personajes principales. Porque cuando digo novelas insertadas, es alguien que cuenta una historia y entramos en otra novela. No, ya no está más ni el Quijote, ni Sancho, ni ninguno de los que conocemos. Porque es un personaje que encuentran, por lo general, Sancho y Quijote, y que les cuenta una historia. Y esas historias insertadas, esas novelas insertadas, son como degustaciones de géneros. Entonces podemos degustar el género pastoril y podemos ir encontrando distintos géneros. La Galatea, que es la primera novela de Cervantes, tiene una particularidad, que es una novela ingenua, pero que ya está la lengua tan plástica, ¿no? Porque verdaderamente la plasticidad de la lengua en Cervantes es insuperable. Ahí es como si hubiera llegado al mundo con el don de la plasticidad de la lengua. La Galatea es significativa para Cervantes porque será la promesa
en toda su vida de la Segunda Galatea. O sea, Cervantes, después de haber escrito la Galatea y que tuvo un relativo reconocimiento inmediato también, promete la Galatea que vendrá. Así como Don Quijote tiene un segundo Don Quijote, la Galatea todo el tiempo pensaba tener otra Galatea. Digo porque esto mismo, esta promesa de la Galatea futura, formará parte de la ficción dentro del Quijote. La promesa de un libro dentro del libro. ¿Mm? Porque en un momento dado, dentro de la novela que vamos a leer muy pronto, antes del capítulo 9, se va a mencionar a un tal Cervantes, autor de la Galatea. En ese contexto se anuncia la Galatea que vendrá. Aparece después Don Quijote, los dos Don Quijotes, como les puse aquí. Después vendrán, después del primer Quijote, vienen las novelas ejemplares, que son las que yo les puse allí, si las consiguen, son todas interesantísimas. Para mi gusto, las mejores son Rinconete y Cortadillo y El coloquio de los perros, que son excelentes novelas que además juegan también con los géneros. También es interesante La fuerza de la sangre, no sé si la puse por ahí. Hay una que se llama, no la puse. La fuerza de la sangre también me resultó muy interesante, pero están todas en estos dos tomos, como les dije, que se encuentran en cualquier lado. Que vale la pena tenerlos por ahí. Y es aquí donde él mismo dice: ¿quién pondrá rienda a los deseos? El prólogo a sus novelas ejemplares. De nuevo, así como él se libra de la censura haciendo creer que Don Quijote está loco, lo consigue para sus novelas ejemplares diciendo que son ejemplares. Es decir, considerándolas novelas de buenos modales, ejemplares en ese sentido. Es como un disfraz para que pasen. Bueno, cuando antes hablábamos de Di Benedetto en la cárcel, Di Benedetto, para hacer pasar sus cuentos, decía que eran sueños, porque estaba prohibido escribir cuentos en la cárcel. Volvemos por aquí. Finalmente, Viaje al del Parnaso, que está todo escrito, si no me equivoco, en tercetos, porque también piensen que la poesía era de lo que se nutrían. El teatro y la poesía eran las grandes vertientes de la literatura. Por eso quizás la lengua tiene esa vivacidad lírica, aunque se trate de una novela. Y luego los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es, estoy casi segura que es póstuma, es una obra póstuma, y que podríamos pensarla como el reverso de Don Quijote. Porque ahí donde Don Quijote y Sancho, como les decía al principio, es casi un periplo quieto, incluso todo el recorrido que hacen no es muy grande, y es bastante monótono el paisaje. Como decía Silvina Ocampo, cuánta variedad en la monotonía del paisaje, hablando de justamente en lo que yo llamo el gótico campero de Silvina. En cambio, en los trabajos de Persiles y Sigismunda es como si él se hubiera dado el gusto de, ya no pudiendo moverse, porque es una novela última, poner dos personajes a viajar de manera exótica.
con piratas, viajes, cómo se usaba en las novelas de viajes de otras épocas, muy anteriores al Quijote. Entonces, ahí donde están Quijote y Sancho, en un espacio reducido, más bien dedicados a la conversación, más bien dedicados a conversar. Los trabajos de Persiles y Sigismunda es como el gran viaje de aventuras. Bueno, llegamos por aquí, ahora volvemos a encontrarnos. Les recomiendo, ya sé que eso forma parte de mis recomendaciones frustrantes, para mí también, les aviso, cuando recomiendo un libro que no se encuentra, pero es un libro muy compañero para nuestra lectura, que es el de Federico Janmer, llamado Una lectura del Quijote. Yo no entiendo cómo Seix Barral no vuelve a publicar este libro, que anda circulando por todos lados, incluso en los colegios. Supongo que en algún momento se reeditará. Y lo que hace Federico en este libro es volcar su pasión lectora. No es ni un análisis riguroso, ni un ensayo por personaje, sino que va capítulo por capítulo, pero reunido. Por ejemplo, el primer capítulo de Federico condensa los 5 primeros capítulos del Quijote. Y es la lectura de un escritor apasionado. El escritor apasionado, Federico Janmer. Entonces nos encontramos con un texto literario prácticamente de lectura. Es casi como compartir nuestra propia forma de leer con el libro de Janmer. Ojalá que me cuentan si en algún lado consiguieron, también para saber si reapareció. Por ahora yo no lo conseguí en ningún lugar. Por ahora. Vos no lo conseguiste, Rosa, ya está, me doy por perdida. Entro y salgo de todas las librerías. Por eso, ya lamentablemente... sí. En Mercado Libre está usado a 5.500 pesos. Uf, le voy a contar a Janmer que se va a poner contento de cuánto cotiza. Pero sí, no tiene... Ah, mira, ahí lo tenés, Silvita, pero vos porque lo tenés de antes. Quizás vos fuiste la última que agotó la edición. Cada vez que aparece el Quijote me convoca, así que debe ser el 5.º taller que hago con vos del Quijote. Mirá, qué bárbaro. Bueno, veremos por dónde pasamos, ¿no? De esta manera, con los que estamos aquí. Porque cada vez que lo leo con un grupo distinto, es otro Quijote. Mirá. Esa es la teoría de Pierre Menard, perfecto, tenía razón Borges. Es así, es así. Silvia, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Me queda el pendiente de ¿a qué biblioteca accedía Cervantes? ¿En qué sentido? ¿A dónde podía llegar a esos libros de caballería? Eran los libros que se leían. Era la biblioteca de, digamos, más allá de que eran caros los libros, sin embargo circulaban. Fíjate que el propio personaje va a, entre comillas, una feria de usados, pero eran populares. No, uno cree que es, amén de ser un autor erudito, porque termina incluso leyendo en distintas lenguas, pero él, digamos, la caballería era un género que alimentaba el espíritu de la época. O sea que era todo el mundo podía llegar a esos libros. Bueno, la inequidad es propia de la condición humana, pero lamentablemente. Pero sí era un género popular. Como el género pastoril también lo era. Las novelas pastoriles serían las novelas que hoy no existen, las novelas pastoriles, porque son las únicas novelas donde todos están bien. Entonces es un género que ya en desuso, pero son géneros de novelas populares. Ahora,
está bien que vuelvas a nombrar las novelas de caballerías, porque es importante decir que estamos en la decadencia de las novelas de caballerías. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Espera que te silencio un segundito. Porque justamente el Quijote funciona como novela bisagra. Ahora, como novela bisagra, y aquí es importante la operación que hace Cervantes, porque no es una novela que viene a, digamos, a enterrar al género de las novelas de caballería. Si bien renueva por completo la literatura Cervantes, vean qué buen ejemplo a seguir desde el punto de vista de lo que significa la renovación. Renovación y ruptura, lo que podríamos pensar como renovación y ruptura. ¿Es necesaria la ruptura para la renovación? ¿Hasta qué punto coayuda o no a la renovación? Cervantes homenajea aquello de lo que se quiere deshacer. No dice, no va más, esto es una porquería, la vanguardia, lo voy a decir así como en juvenil, es lo más, y lo nuevo es lo mejor. En ese sentido, Silvia, es como el origen del segundo Quijote. Él no lo arma el segundo Quijote a partir de ese Quijote falso, arma algo nuevo, o no lo podemos pensar en ese sentido también. No, a ver, no tanto, porque en realidad, vamos a decirlo, y con razón, Cervantes está enojado. ¿No? Es como que le plagiaron la novela. Entonces, sí. Entonces ahí él va a trabajar el enojo a través de la ficción. Y va a vencer al real a través de la ficción, y no con un juicio. ¿No? En el caso de las novelas de caballerías no hay un juicio, ni una vendetta, ni un resarcimiento, ni una reivindicación. Es un homenaje a lo que ya no va más. Casi una nostalgia. ¿Te puedo hacer un comentario que hace el claro. traductor? El traductor, yo tengo una versión excelente, que es la de la Real Academia, y la edición está con notas de Martín de Riquer. Sí, yo también, sí. En general tiene todas. Bueno, la que tengo. Y justamente hay una nota donde se aclara cómo debemos estar como atentos al humor que logra transmitir la escritura en relación al cómo toma de las novelas de caballería, cómo él les da una vuelta con humor, pero donde las critica también. Claro. O sea, pero de una manera muy sofisticada. Eso es lo que resalta este escritor Riquer, ¿no? Sí, son muy buenos en general. Después cuando empecemos, que hoy no sé si vamos a empezar, pero vamos a detenernos brevemente en algunos de los ensayos que preceden la novela propiamente dicha. El que está mencionando Hilda, también hay algunos momentos de Vargas Llosa que son importantes, el modo en que la lee. ¿No la tienen ustedes, el de Vargas Llosa? Se ve que no dio los derechos Sí, para... yo la tengo, yo tengo esa de la RAE que tiene el de Vargas Llosa. Por eso, yo tengo de Vargas Llosa, de Francisco Ayala, que también es muy hermosa la de Francisco Ayala, y la de Martín de Riquer. Y después las notas al texto de Francisco Rico, pero Martín de Riquer, Francisco Ayala y Mario Vargas Llosa. Por supuesto hay muchísimos otros más que han escrito sobre el Quijote bellísimos textos, pero voy a tomar los establecidos aquí. Y en relación a las novelas de caballería, insisto, epocalmente, estamos en el agotamiento de un género. Para que se entienda muy fácil, pasó aquí con la gauchesca. Con Don Segundo Sombra sería nuestro Amadís de Gaula. Para que se entienda el diálogo. Y en cierto sentido,
Macedonio Fernández, cuando escribe el Museo de la Novela de la Eterna, es la primera novela moderna de nuestra literatura. Así como Don Quijote es la primera novela moderna en la literatura española, deshaciéndose de las novelas de caballerías y homenajeándolas en esta misma novela. ¿Por qué? Porque el protagonista de esta novela es un fanático de las novelas de caballería. ¿Qué mayor homenaje que ubicar a Don Quijote como gran lector de novelas de caballerías? ¿Puedo decir algo? Sí. Si te parece que a veces no conviene, no lo digo, pero sí. Que es muy interesante ver el reconocimiento que hacen los escritores de aquellos escritores de los cuales vivieron, se enriquecieron y los incorporan en su obra, o sea, están afectados por aquello que leyeron y lo dicen. Y esto es muy interesante porque en otros espacios, que no son exactamente los literarios, es muy difícil encontrar quienes puedan dar como el reconocimiento de alguna manera de aquellos de quienes lograron ser lo que son de alguna manera también, ¿no? Sí. Bueno, no quiero hablar más porque... Y sí, porque... Silvia, te puede hacer... Ah, perdón. Sí, Patricia, perdón. Ahora, igual ya veo que son y media, así que abramos micrófono, digo, para cerrar entre todos, y en la próxima ya vamos a empezar con los ensayos. Les digo para lo que viene. En el próximo encuentro vamos a rápidamente dar cuenta de los ensayos y adentrarnos en los prólogos y dedicatorias, que es un momento importante también. Sí, Patricia. ¿Qué diferencia, no sé, capaz que no tiene nada que ver, qué diferencia entre el Quijote, la primera parte, la segunda, y Alicia, y Martín Fierro y la vuelta del Martín Fierro? Ahí tenemos algo interesante también para pensar. Ahí también es perfectamente relacionable, aunque bueno, según se la piense la vuelta, ¿no? Porque en realidad ahí la vuelta es más un retroceso que una vuelta. Pero por eso en ese sentido no es tan homologable, porque la segunda parte del Quijote es una superación de la primera, en ese sentido. Pero lo podemos ir trabajando también. Cuando comparemos las novelas de caballería con nuestra gauchesca, se pueden hacer esos paralelismos interesantes también. Pasa que por ahí en Martín Fierro tenemos una postura bien política, Sarmiento Avellaneda. Claro. Ahí también hay prohibición, hay exilio, hay todo un trasfondo. Pero bueno, yo me acordaba... El contexto es importante, digo, en ambos casos el contexto es importante, sí. Claro. No, yo me acordaba cuando decíamos de esta costumbre de... digamos, pelearse de manera literaria de la poesía La Nariz. ¿De quién era? ¿De Góngora o de qué? De Gogol. No, pero Gogol toma La Nariz de Góngora, que se está... Góngora. Porque justamente es una burla que se hacen... Claro. Sí. Esto me acuerdo, que se escribían poesía burlándose uno de otro. Me acordé de La Nariz. Exactamente, que después la retoman nada menos que Gogol, que mencionamos al principio. Sí. Bueno, hemos llegado y podríamos seguir muchísimo. Les cuento que marzo, de paso ya que estamos aquí, comienza también fuertemente con nuestros otros ciclos, y hay un cambio, para que lo tengan en cuenta, en relación al fluir de la conciencia, que es el ciclo que realizamos ahora mixto con los actores. Ya no va a ser más los viernes, nos pareció más teatral los domingos a las 20 horas, va a ser uno por mes, siempre ubicando los monólogos interiores de las novelas que vamos leyendo o que estamos por leer en algún momento. El último que hicimos fue nada menos que la traición de Rita Hayworth de Puig. El próximo, que es este domingo a las 20 horas, también porque con los actores ellos mismos nos dijeron que era un día más fácil, más habitual para funciones, va a estar Luis Machín este domingo a las 20 horas, no sé si lo ubican a Luis Machín, un gran actor argentino. Excelente, él hizo la de Freud.
Exacto, interpretando la voz monologal de Beckett en Lo Innombrable. Silvia, te puse una pregunta, para esta tarde a las 7, sí. ¿El de Pedro Páramo está bien Ahí estamos todos contentos con la literatura española, latinoamericana. Da lo mismo, porque es nuestra lengua, así que no hay problema de traducción con Pedro Páramo esta tarde. Claro. No Yo vas lo a tengo tener relatos cualquier reunidos. edición, cualquier edición. Rosa, ¿vos cuál tenés, por favor? No, yo compré uno que es Reunidos. Hay otros relatos y dentro de ese está Pedro Páramo. El Llano en Llamas también. Yo la tengo Rosa, por favor, decía antes, Llano en Llamas. Silvia, una pregunta. La próxima es el 24. Uy, esas preguntas son más no, para Ernestina. Yo Sí, soy y más es el perdida. 24, el 24, porque hoy es 10, 17, 24. Sí, es el 24, porque yo tengo Bien. acá la gente. Porque es feriado, pero bueno. Pero como estamos en el mundo virtual, el feriado Yo no tengo problema. lo llevamos en la problema. compu. Bueno, gracias Silvia. Qué bueno que a todos, empezamos. cariños. Bueno, hasta la Chao, próxima. Chao, que anden bien. Muchas gracias. Gracias. Muy lindo. Chao, chao. Gracias.